y pensamos que pueden ser cristianas, pensamos que pueden ser de la Biblia, realmente no forman parte del cristianismo, sino que realmente son parte de esto que llamamos la nueva era. Yeah, so there's a lot of New Age practices that are in the church. The problem is that I don't think a lot of Christians understand what they're believing and practicing is New Age. Or rolling out the carpet for everything New Age and New Thought, saying that it should be redeemed. That everything that looks like witchcraft or anything that uses tarot or psychic mediums, all the things I mentioned before, oh, well, that can be redeemed, is their logic. Algo que yo estaba viendo, algo que estaba estudiando hace poco, fue 2 de Pedro 2:19. Que nosotros somos esclavos de lo que nos controla. La gente que lee las manos, la gente que lee las cartas. ¿Por qué? Porque quieren saber, quieren manipular el futuro, cuando no le quieren dar las cosas a Dios en sus manos. Hoy vamos a hablar de algo que nos conviene a todos como cristianos, que es importante, porque te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú vas a la iglesia, tú piensas que todo el mundo es cristiano, tú piensas que no hay denominaciones, tú piensas que no hay agendas, tú piensas que no hay cosas escondidas que a lo mejor la gente no te quiere decir o no te puede decir. Lo maquillamos de esta manera como una cosa tan hermosa, lo podemos decir, ya lo había dicho bastantes veces, pero lo vuelvo a repetir una vez más, que nosotros maquillamos, y lo puedo ver de esta manera. El ministerio, los pastores, los traumas se pueden esconder detrás de un ministerio. ¿Y por qué hace esto los pastores? Para que no estoy diciendo que todos los pastores, pero la mayoría de los pastores que tenemos ahora son lo pondré de esa manera. La mayoría de los ministerios que hay ahora es porque hay mucha inconveniencia cuando uno predica la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, algo que yo estaba viendo, algo que estaba estudiando hace poco, fue 2 de Pedro 2:19. Que nosotros somos esclavos de lo que nos controla. Y lo vamos a ver en un momento. Vamos a ir a 2 de Pedro. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los falsos profetas. Eso puede decir, a lo mejor no te puedo hacer entender que a lo mejor tú estás yendo a una iglesia donde el pastor es un falso profeta. Y estas son las características que quiero que tú veas y sepas. Y no estoy acusando a nadie, simplemente estoy exponiendo algo que la palabra de Dios misma lo expone. ¿Por qué? Porque de tales cosas, esos pastores o estos profetas o esta gente busca nada más llenarse los bolsillos. Hay muchas banderitas rojas por todos lados, pero si tú no pones atención de acuerdo con lo que la Biblia te está hablando de cómo debes guiar tu vida cristiana, cómo debes escuchar a Dios, cómo debes ser guiado por un líder que busca a Dios y no que busque lo suyo. Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro ahorita. Vamos a ver este video de Melissa Doherty. Okay. Vamos a ver este video donde Melissa Doherty, si no la conoces, ella es una youtuber que explica su... Bien, nada más voy a describir rápido. Explica su testimonio de cómo llegó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ella se dedicaba a todas estas cosas, los cristales, las adivinaciones, las cartas del tarot. Tú lo puedes nombrar. Ella estaba en todo eso. Todo lo que tiene que involucrarse en el espiritismo, ella estaba ahí. Ahora, su testimonio es muy impactante. Me gusta mucho cómo la gente ve a esta persona, a Melissa, como una guía en los problemas del espiritismo. ¿Por qué? Porque, te voy a ser sincero, muchas veces, y he conocido cristianos, los mismos cristianos van y consultan a espiritistas, a la gente que lee las manos, a la gente que lee las cartas. ¿Por qué? Porque quieren saber, quieren manipular el futuro, cuando no le quieren dar las cosas a Dios en sus manos. Vamos a ver qué dice Melissa Doherty. Empezamos de una vez más a Cross Examination. Me encanta este canal a mí. Yo lo consumo mucho también en inglés, que si tienen la oportunidad de ver ustedes el canal en inglés, tiene más información, pero también quiero dar la información que ellos dan y quiero
adherir algo al final con segunda de Pedro, que es muy importante acerca de los falsos profetas. ¿Cómo identificarlos? Hoy en día vemos también cómo muchas creencias de nueva era en realidad se están infiltrando en la iglesia y muchas veces no las podemos identificar y pensamos que pueden ser cristianas, pensamos que pueden ser de la Biblia, pero realmente no forman parte del cristianismo, sino que realmente son parte de eso que llamamos la nueva era. Entonces, ¿qué tipo de creencias, cuáles son esas prácticas que vemos en nuestras iglesias que realmente vienen de ese sistema de creencias? Yeah, so there's a lot of New Age practices that are in the church. The problem is that I don't think a lot of Christians understand what they're believing and practicing is New Age. And there's something else that I've been talking more about, which is New Thought. And there are differences between these two belief systems. New Age is not New Thought. They're completely different and have their own buckets. New Age has more of a focus on things like yoga, astral projection, ancient aliens, numerology, astrology, things like that. New Thought, on the other hand, is made to look Christian. Uses Christian terms, uses the Bible, quotes scripture, talks about Jesus, all the things, except it's metaphysical Christianity. It's never literal and everything has a higher meaning. So they would be proponents of things like, for example, Christ consciousness. They talk about Jesus and quote scripture. We must be divine in some way. And the law of attraction is another big one where speaking things into existence is something that's practiced. And it's very similar to, some positive confession that you'll find in a lot of Word of Faith churches. And on the New Age aspect, though, you have other churches that are rolling out the carpet for everything New Age and New Thought, saying that it should be redeemed, that everything that looks like witchcraft or anything that uses tarot or psychic mediums, all the things I mentioned before, that can be redeemed is their logic. And what ends up happening is syncretism. What ends up happening is you're not divorcing yourself from the things God said to stay away from. You are mending them together with Christianity. And I call it pickle juice theology, where you're taking something like cake batter, that it should be cake batter, and then you put in an odd ingredient like pickle juice, and then you try to build it together and blend it together, and it does not work. So, and I think where this comes from is ignorance. I don't think a lot of Christians understand or know their Bibles or what New Age and New Thought are. And number two, the yearning for power, how to redeem these things for the church and for themselves to have more power. Me encanta lo que ella dice, porque de verdad es muy, muy importante que nosotros entendamos la verdad que es la palabra de Dios en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque vamos a una iglesia, nos explican un poco, nos leen un versículo, lo interpretan, el exagesis, como dicen aquí, lo interpretan como las personas quieren. Yo te puedo dar un versículo, por ejemplo, el que yo di apenas. Ustedes son esclavos de lo que los quiere controlar o lo que los controla, segunda de Pedro 2:19. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos que ver siempre el contexto de lo que la palabra nos habla en cada versículo. La palabra de Dios dice la palabra, la misma Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Lo dije una vez más y lo voy a volver a decir. La palabra de Dios, cuando habla verdad, te rompe y te incomoda todo lo que tú eres, todo lo que hay dentro de ti, tu corazón, discierne los pensamientos. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque queremos escapar de la realidad de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente te está diciendo, tú eres una persona que eres pecadora, tienes pecado, has nacido en pecado y has sido engendrado en pecado. Desde el momento que nosotros nacemos ya somos pecadores, lo dice en Salmos. Tú sabes, Señor, que desde el momento que mis padres me engendraron en pecado. Ahora, hay pecado, ¿por qué? Por la caída. Vamos a lo que es el principio. Por la caída nosotros hemos sido pecadores, nosotros vamos a seguir pecando si no somos redimidos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, como dice en Romanos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nos da acceso al Padre. Nos da acceso a estar bien con Dios el Padre. Y a eso vino Jesús, a dar su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos acceso
a las promesas de Dios, a la obediencia que es caminar en Dios, y nosotros tenemos que entender que esto tiene también beneficios. Muchas veces lo vamos a decir que los cristianos pensamos que nada más seguimos a Cristo por beneficios. Lo dije en unos videos anteriores. Por el hecho de que me gusta cómo se oye, por el hecho de que me gusta que me están diciendo, pero no entendemos lo clasificado que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es algo que no es para todos. Seguir a Cristo es algo difícil. ¿Por qué? Porque tienes que morir a ti mismo cada día. Jesús lo expresa de esa manera en los evangelios. Si tú quieres seguirme, tienes que cargar tu cruz y seguir. Tienes que clavar tu pecado, tienes que clavar tu hombre viejo. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice que nosotros somos nuevas criaturas. Pero también lo dice Pablo, que tenemos que ser renovados en nuestro pensamiento. Tenemos que renovar lo que pensamos. Nuestra mente tiene que ser renovada por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios nos limpia. Yo no te puedo decir qué tanto y qué importante es para mí leer la palabra de Dios. Me da angustia cuando no la leo. Me da, a lo mejor, antier no la pude leer porque nos fuimos desde las 7 de la mañana, desde que nos levantamos, hasta las 6:30, 8 de la noche que llegamos aquí, perdón. A lo mejor estoy exagerando, pero llegamos más o menos como las 7:30, 8 de la noche aquí a la casa. ¿Por qué? Porque tenemos un día con la familia y está bien, no digo que no, y no me siento en ese sentido como si estuviera yo pecando, pero me da ansiedad. Lo único que hice es que pusimos a las niñas a dormir, me quedé leyendo un poco porque necesito seguir leyendo la palabra de Dios. No nada más un versículo que me diga, qué bonito es que el Señor, tengo promesas para ti, que son pensamientos buenos. No, nada más eso. Tengo que ver el contexto de todo esto. ¿Por qué? Porque alguien pagó un precio por todo lo que nos estamos leyendo. Porque hay personas que han pagado el precio por darnos el conocimiento de Cristo, por darnos la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Hay un precio por todo esto. Sabiduría, dice en Proverbios 23:23, que la sabiduría tiene un precio. El precio que Cristo pagó, la sabiduría de Dios, Cristo Jesús mismo en persona, pagó el precio por nosotros. Así es que yo te voy a decir una cosa. Lo que tú estás diciendo, la salvación es gratis, pero fue pagada a un alto precio que nadie puede pagar en la historia de la humanidad. Desechamos todo esto porque nos está reprimiendo la verdad de nosotros, que queremos que nosotros sea la verdad. Ahora, vamos a leer segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 12, vamos a empezar. ¿Por qué? Melissa lo estaba diciendo en un contexto muy interesante, que la ley de la manifestación, donde los pastores manifiestan y te empiezan a decir, tienes que declarar con tu boca que Jesús te va a dar riquezas, bla, 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 y tú te la crees. Nos creemos que vamos a ser ricos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad a lo mejor de tener más, en vez de buscar que Dios nos cambie y nos influya el alma, nos influya nuestro pensamiento, nos enriquezca el conocimiento de Cristo, que es lo principal de ser cristiano. No digo que Dios no te puede dar lo que tú necesitas y más para que tú puedas dar, pero mientras tú te pongas en primer lugar antes que cualquier otra persona, Dios no te va a dar eso, porque Él sabe y Él mismo sabe que tú te lo vas a gastar. ¿De qué sirve que tú tengas millones y millones de dólares? O en este caso, en México, no soy yo, millones y millones de pesos, para que tú nada más vayas a malgastártelo, como el hijo pródigo. Su padre le dio la herencia antes de tiempo. Dios no te va a dar cosas que son antes de tiempo. Dios no te va a bendecir con cosas que son antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor y Él sabe que si te las da, tú la vas a desperdiciar. No es posible que tú tengas esa mentalidad de que nada más obtengas algo de Dios en vez de tú dar tu vida por servir a otra persona. Para eso es la cristiandad. Tenemos estas
historias, tenemos como historias mágicas que tenemos, yo lo pongo de esa manera, así como un arco iris, y nos pintan un Cristo que es amor. No digo que no, pero nos pintan un Cristo que Él nos va a dar todo, nos va a dar nuestra nueva billetera, te va a dar tu nuevo coche, te va a dar tu nuevo... ¿Cómo te va a dar un nuevo coche si tú no sabes ni cuidar el que tienes? Me voy a calmar. Vamos a tomarnos un cafecito. Siéntese para que podamos leer la palabra de Dios. Vamos a segunda de Pedro 2 y abra su Biblia. Así que eches el chal y vamos a leer. Así dice en México, porque la señora se echaba en su rebozo aquí y le decía, vamos a echarnos el chal porque vamos a platicar. Ok, ya lo dije, ya ustedes se pueden reír si gustan reírse o no. ¿Cómo podemos identificar falsos profetas? ¿Cómo te lo puedo decir? En la categoría de falso profeta hay varias, varias banderitas rojas de cómo puedes identificarlos. Yo lo puse de esta manera y lo escribí. El capítulo entero, Pedro habla y se enfoca en identificar los puntos y características de un falso profeta. Y estas son las características. Lo podemos leer al principio, pero va desde versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que las compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Lo hemos visto últimamente, voy a hacer una pausa aquí, lo hemos visto últimamente aquí en Estados Unidos, especialmente donde hay pastores que tenían mega iglesias de más de 20,000 personas por servicio, más de 20,000 personas por día, donde va a seguir cayendo gente, donde podemos ver que empezando desde Hillsong, desde el 2020, cómo Dios ha empezado a desenmascarar este tipo de pastores, entre comillas, este tipo de falsos profetas. ¿Por qué? Porque ya lo dije una vez y lo voy a volver a decir, el ministerio ha servido para muchos pastores para encubrir los traumas que ellos tienen. Como un escudo, como una cara, como algo que ellos han puesto enfrente para no hacerse ver como ellos son. Yo te soy sincero. Yo no voy a esconderte nada. ¿Sabes por qué? Porque yo ya me cansé de eso. Yo vengo de ahí, donde desgraciadamente mis padres también hicieron ese tipo de cosas. Se encubrieron en un liderazgo, y lo voy a decir con toda honestidad y con todo amor también, porque Dios nos ha sanado, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dicho que esto no es correcto, donde ese ministerio ha hecho que tú cubras quién eres tú como persona, que tú digas exactamente lo que la gente quiere decir. Y es exactamente lo que Apocalipsis demuestra y nos dice, que en los últimos tiempos va a haber profetas o falsos profetas que le van a predicar a la gente lo que ellos quieren escuchar. Así es que cuando tú vayas a una iglesia o cuando tú vayas a escuchar la palabra de Dios con una gente o un predicador famoso, quiero que tú empieces a pensar y empieces a identificar las banderitas rojas. Donde digas, ¿es exactamente lo que yo necesitaba o es lo que Dios quiere que yo agarre en su palabra? Porque muchas veces vamos a la iglesia a buscar lo que necesitamos, a buscar lo que no encontramos afuera y lo queremos encontrar en la iglesia y decir, oh, el Señor me va a hablar a mí, oh, el Señor me va a dar una palabra, oh, el profeta me va a dar esto, oh, el profeta me va a dar el otro, oh, el apóstol me va a dar esto, oh, el apóstol. Entonces estamos esperando algo de Dios en vez de nosotros ir a Dios y decirle, aquí estoy quebrantado, estoy maltratado, me he maltratado yo mismo, ¿cómo le hago? Y yo te apuesto que Dios, no lo puedo apostar, porque los cristianos no apuestan, pero yo te prometo que Dios te va a dar la respuesta, porque Él, cuando sabe que tú estás siendo tentado, te va a dar la salida. Yo te lo prometo, porque Él lo ha hecho en mi vida, porque Él lo está haciendo en mi vida, donde Él es mi proveedor, Él es mi fuente, pero no mis recursos. Dios no es mis recursos, Él es la fuente de todo.
Lo tratamos a Él como si fuera nada más mis recursos. Lo que yo necesito, voy a Él. Pero yo no quiero dar nada de regreso. Yo no quiero servirle. Yo no quiero hablar de Cristo. Yo no quiero, me da vergüenza hablarle. Si tú te avergüenzas de tu Señor y tu Padre aquí en la tierra, Él mismo se va a avergonzar de ti cuando estés en el cielo. ¡Boom! Muchos seguirán su sensualidad. Vamos al versículo 2. Muchos seguirán. Escúchalo bien. Está hablando aquí de la gente que lo sigue. Muchos seguirán su sensualidad. La manera en que ellos hablan, la manera en que te dicen, la manera en que te ponen en este ambiente tan, como dicen por ahí, el ambiente espiritual. Te van a seducir y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por este tipo de personas, mucha gente ha dicho y ha perdido la credibilidad en el cristianismo. Hoy sí voy a utilizar mi bank todo el tiempo. En su avaricia, número 3, en su avaricia los explotan con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ociso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdona a los ángeles cuando pecaron. Está hablando aquí de los ángeles caídos, cuando cayeron, cuando Satanás se rebeló en contra, o Lucifer se rebeló en contra de Dios. Y él está hablando de esto. Cuando Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, eso está hablando de Noé, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y reduciendo las cenizas, poniéndolos de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot. Tengo mis dudas aquí, perdón. Tengo mis dudas aquí acerca de Lot, pero lo dice la palabra de Dios. Así es que dice que rescató a Lot. Y dice también que abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, él está hablando de lo que él estaba viviendo, exactamente lo que estamos viviendo ahora. Hay mucho libertinaje, hay mucha sensualidad. Se habla en las escuelas donde quieren indoctrinar a nuestros hijos, a nuestros niños, a que piensen y empiecen a pensar en su sexualidad desde temprana edad, cuando ellos son niños. A eso yo me opongo muchas veces. ¿Por qué tenemos que hablarle en las escuelas a los niños o por qué tenemos que enseñarle exactamente a una cierta edad? No digo que a los 13, 14 años ya te puedes dar cuenta quién eres tú, pero tenemos que guiar a los niños, no tampoco hablándoles como en leyendas, pero siendo ejemplos. Además, versículo 7, además rescató al justo, lo abrumó la conducta sensual, por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Como les digo, tengo mis dudas acerca de esto, porque el Génesis dice no es contradicción, pero me da a mí como escarbarle, donde saber exactamente por qué Lot hizo lo que hizo, y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a seguir leyendo. El Señor pues sabe rescatar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Si tú te encuentras en un estado donde no puedes dejar de pensar en tener relaciones sexuales, donde no puedes dejar de pensar en ver páginas incorrectas, donde si esa página no la puedes abrir en el público, entonces estás abriendo algo incorrecto. Simplemente, lo pongo de esa manera. Si tú te encuentras en esta área de tu vida atacado por el enemigo, influenciado por el enemigo, a lo mejor por tanto a ver Instagram, las redes sociales donde están atacando tus ojos. Acuérdate, este tipo de cosas atacan a tus ojos. No digo que sea malo, pero tampoco es bueno. Pablo lo dice, no todo es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
¿Por qué? Porque hay cosas que voy a tener que suprimir en mi vida, porque si no, voy a ser esclavo, como le dice en 2 de Pedro, aquí lo vamos a ver. Yo soy esclavo de lo que me controla. Y es donde va a venir en el 19, pero vamos a ver esto. Especialmente los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, lo acabamos de ver en las Olimpiadas. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Vamos a entrar en otro tema aquí, pero no quiero salirme del tema, porque es bastante amplio lo que Pedro está diciendo aquí. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. O sea, los mismos ángeles ni siquiera se atreven a pensar este tipo de cosas, que la gente inmunda o que la gente atrevida y obstinada no tiemblan en blasfemar el nombre de Dios, simplemente. Por eso yo les digo, no se ofendan, no hay por qué. Ellos no conocen todavía, no han conocido el poder de Dios. No quieren conocer el poder de Dios. Ellos quieren ir tras sus propias, como dice la palabra de Dios, concupiscencias. Ellos quieren ir tras sus propios deseos carnales. Por esto, número 12, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, y blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. En otra manera, si tú nada más piensas en tener o acostarte con cualquier persona que pase en la calle, estás viviendo como un animal irracional. ¡Bam! Blasfemas de lo que ignoras. Y desafortunadamente, tú vas a ser capturado por tu propia ignorancia. Yo no quiero que te pases. Número 13. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Eso quiere decir, ahí está hablando otra vez, regresa a hablar de los falsos profetas. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Eso quiere decir que cada vez que te ven, están ya pecando contigo. Seducen a las almas inestables. ¿Qué es un alma inestable? Un alma inestable no tiene control de sus emociones, necesita a alguien o de alguien para que lo guíe en su vida espiritual. Okay. No me estoy refiriendo a congregarte para que tu fe crezca. Yo estoy hablando de gente que depende de cada servicio de la iglesia. Voy a enfocarme aquí nada más, no me voy a ir muy amplio, pero cada servicio de la iglesia, ellos son esclavos de estar ahí. No digo que sea malo congregarte, lo único lo que quiero decirte es que si tu iglesia tiene más actividades que el influenciarte a ti, que tú estés con tu familia y tengas momentos de oración, momentos de leer la Biblia juntos con tu propia familia, no con la gente de la iglesia. Si la iglesia misma tiene más actividades, entonces hay una bandera roja ahí. Porque esa misma iglesia quiere que tú llenes un espacio y al final de cuentas, la que la palabra de Dios te llama es que eres un alma inestable. No te estoy hablando de comunión. Una cosa es tener comunión. Otra cosa es que tú necesites estar ahí. Porque quieres escuchar al hombre de Dios. Y si ese es el caso, tú estás habilitando ese tipo de... ¿Cómo lo podemos llamar? Quiero ser cuidadoso en lo que quiero decir. Ese tipo de hábitos, de este tipo de actividades que nosotros hemos creado en el pueblo de Dios. Okay. Voy a seguir aquí, ya vamos a terminar. Estos son manantiales sin agua. Vamos al versículo. Déjame ver el versículo.
Vamos al versículo 19, exactamente donde les decía. Todavía sigue hablando aquí de los falsos profetas. Estamos siguiendo hablando de los falsos profetas. Les prometen libertad. Esos son los falsos profetas a la gente, a la gente que tiene el alma, ¿cómo dice aquí? El alma inestable. Wow, qué feo. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, si Cristo ya te limpió, es lo que te está diciendo, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor que ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Exactamente, la palabra de Dios. Si alguien vino, tú te congregaste, tú te entregaste a Cristo Jesús y de repente, una vez más, te vuelves atrás, es como decir, y el mismo Pedro lo dice aquí en el versículo 22, es como el perro que vuelve a su propio vómito, o como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Te digo, la palabra de Dios es bien directa, muy directa. Te ofende. Por eso te estoy diciendo, porque mucha gente está dando... Te soy sincero, a mí me ofende, pero me confronta. Porque yo también era así. Porque yo pensaba así. Porque yo pensaba de una manera donde decir, yo voy a ir a la casa de Dios porque quiero que me den una palabra bonita, donde me digan, el Señor dice, que él ya te dijo, no lo voy a negar, él ya te dijo todo lo que tiene que decirte. Que el Señor te va a dar mucha propiedad y el Señor te va a dar esto, donde buscamos nada más eso. Pero al final de cuentas, lo que yo le he pedido al Señor, si alguien viene y me dice esto, que ya me lo han dicho varias veces, lo único que yo le pido a Dios es esto, que Él prospere mi alma primero. Porque yo, sabiendo si Él me da algo material, yo quiero ser un buen mayordomo en manejar esto. Yo no quiero desperdiciar lo que Él me da. Yo no quiero desperdiciar la vida que le he dado a mis hijas. Para mí eso es muy importante. Les tengo que enseñar disciplina. Les tengo que enseñar que ellas sean mujeres que amen a Dios, donde ellas amen ayudar a la gente, donde ellas amen también su casa, donde ellas amen su lugar, donde tengan un sentido de orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Sus hijos tienen que también ser así, pero ¿cómo vamos a ser así cuando tú lo practicas? Cuando nosotros tenemos orden también en tu propia vida, donde ellas puedan decir, yo puedo encontrar algo que no se ha perdido porque lo sigo poniendo en el mismo lugar donde yo lo pongo. Lo podemos mandar, decir que es como como se dice aquí, HDHD. Pero ya se me olvidó. Anyway, yo no les estoy enseñando que ellas son compulsivas, simplemente. Yo les estoy enseñando que ellas sepan que hay un orden, que Dios tiene un orden en todo. Dios hizo los cielos y la tierra en un orden. Entonces, ¿por qué si Dios es un Dios de orden? Ojo, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué nosotros hacemos nuestros servicios que parecen totalmente un desorden? Voy aquí con lo que habla Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, acerca de las reuniones cristianas. Voy a terminar aquí. De verdad quiero que ustedes vean, piensen. Yo quiero que ustedes piensen, vean que Dios tiene un plan para todos y el plan maestro es este: que tú esparzas, divulgues, promuevas
con tu propio testimonio des a dar la gloria primeramente a Dios, pero también que tú hagas saber el evangelio de Cristo Jesús a todas las personas que están alrededor tuyo. Ese es el plan maestro. ¿Quieres que alguien te dé una palabra profética? Te la voy a dar. El plan maestro de Dios en tu vida es que tú promuevas el evangelio de Cristo Jesús alrededor tuyo. No que tengas más dinero, no que tengas más propiedades, no que tengas más carros, no que tengas esto. Es como, eso es simplemente, me estoy llenando yo solamente, sin ningún propósito en tener estas cosas. Yo he regalado coches. Apenas hace como 1 año y medio regalé un coche. Y vi que esta persona necesitaba el coche. Yo tenía 3. Dije, ¿para qué quiero 3? No lo estoy diciendo para gloriarme. Simplemente Dios me dijo, dale el coche. Yo dije, ok. Dale el coche. ¿Y qué crees? Esa persona le va a dar ese coche a otra persona que lo necesita. Es como una reacción en cadena. Bondad, caridad, amar a la gente no por interés, hace que se infecte la gente y que cuando ellos empiecen, porque ellos estaban en un mal momento económico y en ese momento nosotros, mi esposa y yo, les dimos ese coche. Era un coche usado, bueno, hasta la fecha sigue sirviendo, les ha servido y hace 2 semanas él me dijo, gracias por darme este coche, me ha servido tanto. Ahora voy a hacer lo mismo que tú hiciste, se lo vamos a dar a otra persona que lo necesite. Lo que Dios te da es para que tú lo uses para servir a otros, para ayudar a otros, para que otros vean la gloria de Dios en ti. De eso se trata, que Dios te dé cosas. Si tú quieres ser usado en esa manera, tú tienes que empezar diciendo, Señor, como yo lo dije en mi oración, no tiene que ser así, pero yo le dije en mi oración personal, le dije, yo quiero que tú me bendigas mi alma en la manera que yo pueda ver las cosas como tú las quieres, como tú las ves. Donde yo prospere mi alma, donde tú prosperes primero mi alma, porque no quiero que me des nada si nada en mí ha cambiado. Simplemente, de eso se trata el evangelio. Yo prefiero no tener nada si no hay nada en mí que ha cambiado. Pero depende de mí también si quiero cambiar. Porque lo principal para mí es que mis hijas vean algo diferente, que mi esposa vea a un hombre diferente. Donde yo tengo que luchar conmigo mismo en esa manera muchas veces. Me estoy alargando y lo voy a terminar aquí, pero nos vamos con esto. No seas esclavo de lo que te controla. Y si ves que algo te está controlando, tu tiempo, puede ser desde tu trabajo, puede ser desde una relación, puede ser hasta los mismos servicios de la iglesia, te están controlando. Tú eres esclavo de esa persona. Tú eres esclavo de ese sistema. Tú eres esclavo de tu trabajo. Tú eres esclavo no digo que sea malo, simplemente tienes que saber los límites. Donde si a lo mejor tú le estás dando más tiempo a tu trabajo que a tu familia, entonces no hay un balance ahí. Ya me voy. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Sigan caminando en Cristo. Ojalá esto les haya servido. Ojalá esto los ponga a pensar, también como a mí lo ha hecho. La palabra de Dios, una vez más, es muy directa. Te corta, te hiere, te confronta, te confronta al momento que tú puedes llegar a una encrucijada y decir, ¿voy a cambiar o voy a seguir siguiendo a la misma persona? Por rebeldía. Porque de eso se trata. Y de eso es. Pedro nos está diciendo. Vamos a seguir hablando de segunda de Pedro, vamos a seguir hablando de primera de Pedro, donde me encantaría exactamente amplificar lo que la palabra de Dios demuestra y el contexto que hay en ella. Nos vemos la próxima, cuídense mucho y ya les apagué la luz. Suscríbanse al canal, denle like al video y promuevan el video y el canal también. Nos vemos. Bye.